Y recién hace minutos nada más acaba de largar un comunicado CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, donde dicen o anuncian su participación. Para ello ahora, a la vuelta de la pausa, estamos en comunicación telefónica con el presidente de CRA, con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el señor Jorge Chemes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Norberto? Buen día para todo el equipo por ahí, gracias por el llamado. Jorge, bueno, hombre, para aquellos que no lo conocen, yo creo que ya todos lo conocen a Jorge, pero aquellos que no lo conocen, años en lo que tiene que ver con dirigencia gremial agropecuaria, exdiputado también, tuviste tu momento de política totalmente activa y ya partidaria, no gremial. ¿Cómo, que ya con tanta historia que tenés en el gremialismo rural, cómo, más allá de esta protesta, previo a esta protesta, cómo estás viendo estos momentos del país en lo que tiene que ver con toda la parte gremial agropecuaria? Te diría que lamentablemente veo que Argentina cada tantos años repite la misma historia, ¿no? Eso preocupa seriamente. Esto que estamos viviendo hoy no es nuevo, ya lo hemos vivido en el año 2006, sobre todo el tema de cierre de exportaciones de carne vacuna. Hemos vivido muchas veces medidas que hoy el gobierno trata de mostrar que quiere aplicar, medidas sobre todo esa idiosincrasia intervencionista, como digo yo, de querer manejar los mercados, de querer manejar los números, de querer tener el poder de toda la actividad comercial y sobre todo en la cadena agroindustrial y productiva, ¿no? Que es un sector importante sobre todo por la generación de recursos del país. Por eso digo, veo con preocupación la repetición de las acciones en la Argentina. Y lamentablemente hoy estamos viviendo una situación que tal vez sea más complicada que otras veces, porque al repetir estas acciones, como estoy diciendo, lo lamentable es que al no tener resultados positivos, el país se complica más. La situación de la Argentina está más complicada. Hoy, en esta repetición y sucesiones de acciones, estamos luchando con un 50% de pobreza, que es gravísimo. Estamos luchando con una descapitalización y una falta de rumbo muy manifiesta por parte de las políticas de Estado. Y esto hace de que las repeticiones que vamos viviendo cada vez sean más preocupantes. Hoy vuelvo a insistir, veo con mucha complicación un encuadre dentro de lo que el país necesita. Veo un gobierno que no quiere escuchar a quienes tienen no sé si la solución, pero una receta como para atenuar y encauzar la marcha de este país. Y bueno, en definitiva, nuevamente veo de que hay que salir a manifestarse, como lo que vamos a hacer el 9 de julio. Nuevamente tendremos que estar luchando para que escuchen a quienes tienen que escuchar desde el gobierno y por supuesto lograr estas políticas, como digo, que en definitiva es lo único que va a solucionar o que puede llegar a solucionar estructuralmente muchos de los problemas del país. Jorge, si bien CRA es una de las entidades que va a participar, que ya ha lanzado su comunicado, ¿está claro quién es el que organiza? ¿Hay alguna organización? ¿Es una convocatoria, digamos, por lo que se dice y lo que se espera, va a ser muy grande? ¿Hay alguno que toma como el liderazgo en la convocatoria? ¿O es digamos una especie de banderazo en general donde se juntan varias entidades? Por lo que tengo entendido, no es solamente del sector agropecuario, sino que hay varios sectores que están convocando, ¿no? Esta iniciativa comenzó, te diría, como una propuesta del sector de autoconvocados. Después fuimos invitados las 4 entidades de la mesa de enlace, que te adelanto que vamos a estar presentes los 4 en este acto. Y sí, también se ha convocado a diferentes eslabones de
yo le llamaría de la cadena agrocomercial, el sector comercial, el sector de consignatarios de hacienda, parte del sector industrial, todo lo que hace a la cadena y todos los eslabones que van desde el productor al consumidor. Por eso creo que la convocatoria va a ser multitudinaria, no solamente van a estar presentes y va a estar presente la problemática, sobre todo en los discursos que se digan o en las palabras que se digan, no va a estar presente solamente la problemática del sector primario. Creo que vamos a escuchar qué es lo que le ocurre a toda la cadena agroindustrial de alguna forma, que va a mostrar un panorama más general, un panorama más amplio, para que se note de que no es el campo solamente el que siempre está protestando, sino que hay otros sectores que también se ven perjudicados y que de alguna forma están comprometidos en esta problemática. Así que ahí estaremos y yo creo que justamente por la participación tan amplia vamos a tener un número muy importante de personas que nos acompañen, ¿no? Jorge, vos habías, recién comentaste, hiciste un comentario como que no escuchaban a los sectores donde tienen la receta, yo no sé si llamarle receta, pero por lo menos tienen una idea de país clara. ¿Vos crees que el gobierno tiene alguna idea de lo que quiere con su sector agropecuario? El gobierno no tiene una política de Estado trazada en materia agropecuaria que sea a mediano o a largo plazo. Nosotros en diciembre del 2019 al presidente le entregamos un documento con 14 puntos donde explica claramente cuáles son las políticas que habría que poner en marcha para el sector del campo. Así que tienen una herramienta indispensable que yo le puedo llamar inclusive hasta que es un manual de lo que hay que hacer en el campo para que el campo crezca y además no solo que crezca en beneficio del campo, sino que genere más recursos para el país, que es lo que hace falta. El gobierno no tiene trazado una política. Lo que genera son medidas que son parches, que la mayoría tienen resultados negativos, resultados opuestos a lo que hay que hacer, y en realidad tienen una visión de una amplia desconfianza hacia el sector agropecuario, por eso no nos escuchan, y de alguna forma la obsesión de que si se baja el precio de los alimentos, como el tema de la carne en el mostrador, consideran que eso es una solución. Y la realidad que, si bien es una solución, el gobierno lo ve como una medida meramente proselitista. Consideran que si bajan la carne van a conseguir más votos en las elecciones. Ese es el objetivo y la obsesión que tiene el gobierno en estos momentos. Y lo quiere lograr a toda costa. No le importa si con eso destruye la ganadería, no le importa si con eso hace desaparecer stock ganadero, desaparecer productores, perder mercados internacionales. A pesar que desde el gobierno te digan de que les preocupa eso, lamentablemente el apuro y la urgencia que tienen, o que demuestran por lo menos, en querer llegar con precios bajos de la carne antes de las elecciones, está demostrando de que claramente no tienen una visión y un objetivo a mediano y a largo plazo con políticas de Estado, que es lo que hace falta. Acá no vamos a solucionar las cosas con parches. Acá vamos a solucionar las cosas cuando evidentemente pongamos en marcha políticas de Estado serias donde se tomen las ideas de los sectores que saben. Si vos como persona, como ser humano, si tenés un problema de salud, vas a ir al médico especialista en la materia para que te lo solucione. Bueno, acá el gobierno tiene que hacer lo mismo, empezar a escuchar a los sectores que realmente saben en cada cosa qué es lo que están haciendo y de alguna manera poner en práctica lo que se está diciendo. Porque creo que el gobierno debe confiar en estos sectores, sobre todo porque si vos tenés sectores de la sociedad que después de tantos años de crisis siguen sobreviviendo, quiere decir que algo han aprendido o algo de capacidad tienen para sobrellevar estas situaciones de emergencia que siempre estamos en plena tormenta. Así que eso es lo que uno le pide al gobierno, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Chemes. Jorge, por lo que acabas de decir, quiero interpretar como no sé, o no escuchan al ministro Basterra, o el ministro Basterra no los escucha a ustedes. ¿Puede ser así? ¿Está cortado el diálogo con el ministro?
Mira, el diálogo no está cortado. El problema es que, como te decía recién, el gobierno escucha a quien no debe escuchar. Tiene que escuchar a la gente del sector, a los especialistas. Y a pesar de que te digan que se reúnen mesas y ellos convocan a mesas de toda la cadena, pero te convocan para contarte lo que decidieron, no te convocan para discutir políticas de llevarla adelante. Y ese es el error. Entonces, no escuchan y además tienen, no sé si asesores o técnicos con preconceptos equivocados sobre el campo. Tienen demasiadas ideologías mezcladas en todos estos preconceptos, entonces les hacen tener una visión equivocada del campo y les hacen tomar decisiones equivocadas como las que estamos diciendo, ¿no? O pensando de que de alguna manera cerrando las exportaciones van a bajar el precio de la carne. Ni siquiera se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que lo que vos dejás de exportar o prohibís exportar no se consume acá adentro. Entonces ahí ya estamos viendo algo básico equivocado, algo que realmente demuestra que no conocen lo que es el sistema comercial agropecuario o no conocen cómo se desarrolla el campo, ¿no? Uh-huh. Jorge, vos sabés que en el día de ayer estaba escuchando un analista político donde él decía que para el gobierno era fácil meterle la mano al campo porque el resto de la comunidad es como que tiene una imagen o se le ha generado una imagen negativa al campo después de que es uno de los sectores que genera alimento, uno de los sectores más nobles que tiene la Argentina, ¿no? Que está dedicada a trabajar para producir alimento. Así todo, hay una gran parte de la sociedad que le ha generado en diferentes etapas, en diferentes años, se le ha generado una imagen negativa del sector agropecuario. ¿Vos sentís lo mismo? Como que hay parte de la sociedad que interpreta que el sector agropecuario, el sector que genera alimentos, ¿tiene esa imagen negativa? Sí, cuando yo te estoy planteando de que hay un sector del gobierno que tiene preconceptos y una ideologización equivocada, me estoy refiriendo justamente a eso. ¿Qué significa? Que la política supera a la razón y al sentido común. Entonces, por esas ideologías políticas, continuamente están castigando a un sector que es el más noble, es el más dinámico, y obviamente ni siquiera se fijan que produce el 70 o el 80% de los recursos del país. Entonces, entra este famoso dicho que dicen, miente, que algo quedará. Entonces, continuamente se está abatiendo al campo, se le está diciendo de que somos avaros, de que ni siquiera se muestra el riesgo que corre un productor agropecuario, la inversión de plata que entierra, porque literalmente lo entierra, lo pone abajo de la tierra, ni siquiera se mira el riesgo que corre, porque además tiene un socio como el clima que le juega muchas veces en contra o a favor, y eso define el éxito o el fracaso de lo que emprende. Todas estas cuestiones desde el gobierno no se las ve. Entonces se creen que nosotros estamos todo el día tomando mate y mirando por la ventana para ver cómo todo se desarrolla por generación espontánea. Bueno, esto es lo que definitivamente hay que cambiar desde el Estado. Esa visión equivocada de que en el campo todo se produce solo, que no hay inversiones, no hay riesgo y no hay trabajo. Uh-huh. Bueno, Jorge, desde CRA, ¿cuál nos puede anticipar un poquito o no? Está totalmente cerrado el discurso y se va a dar ese día. ¿Ya lo tenés hecho el discurso o no todavía? Puede ser que todavía no te hayas sentado a hacerlo. No, lo tengo hecho y te diría que el discurso va a rondar o dar vuelta en muchas cosas en lo que estamos hablando justamente en estos momentos, ¿no? En esa falta de conocimiento, en ese deterioro que el gobierno por la falta de medidas está generando en el sector y sobre todo las consecuencias nefastas que tiene esto en la sociedad, porque lamentablemente el tema de pobreza, que hoy es un gran tema que tenemos que abordar, lo podríamos solucionar generando más crecimiento y más desarrollo a través del sector agropecuario y produciendo más cantidad de alimentos. Y ahí solucionaríamos un gran problema. Hoy la pobreza tiene que ser un punto que nos desvela, la gente no tiene por qué pagar las consecuencias de las políticas equivocadas, y a eso vamos a ir con el discurso o con las palabras o el mensaje, ¿no?, que queremos transmitir. Yo te diría que algunas cosas más, pero básicamente va a rondar en que definitivamente no solo es el campo,
también se está deteriorando la calidad de vida a nuestra sociedad y a nuestros habitantes. Sí, yo te digo, en lo particular, en lo que tiene que ver por ahí con la producción tambera, que bueno, vos también sos un productor tambero, pues mucho se habla de la carne, pero por ahí de lo que conocemos más del tema lácteo, hay una gran diferencia entre lo que recibe, entre el precio que recibe el productor, el precio que paga el consumidor en góndola. El Estado también genera una carga impositiva sobre esta cadena importante, que si realmente, yo siempre digo, si realmente el Estado quiere que llegue comida barata, tiene una gran carga impositiva sobre esa cadena que nunca la tocó. Pues dice, el Estado por ahí dice que quiere que llegue el alimento barato, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, pues en el medio sigue cobrando los impuestos, ¿no? Y eso debe pasar en todas las cadenas, no solo en la láctea, sino que debe pasar en todas las cadenas de alimentos. Mira, Norberto, todos sabemos de que siempre la visión se pone sobre los granos y sobre la carne, que son los dos grandes sectores productores del país. Pero hay una innumerable cantidad de producciones que giran alrededor, de economías regionales, que están tan mal como estos dos sectores y que de alguna manera sufren los embates de las malas políticas. Entonces creo que hay que digamos, mostrar todo lo que gira alrededor del campo y que lamentablemente se perjudica con esta falta de políticas lógicas que no estamos recibiendo. Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos del sector lechero o de los productores lecheros que este cierre, esta baja que tuvo en lo que tiene que ver con la categoría vaca, sobre todo la vaca conserva, el consumo que no es de acá, que era una de las exportaciones chinas, que si bien impactó negativamente en los productores de carne, en los productores de leche impactó muy negativamente. Ya los productores de leche hace varios meses que estaban que se está trabajando a pérdida, eso ha generado una generación de datos por el INTA, y este cierre de las exportaciones impactó muy negativamente porque la vaca descarte, la vaca de tambo descarte, ese no tiene ningún tipo de consumo acá interno, o por ahí algún frigorífico que hace hamburguesa, pero es muy bajo, la mayor parte es exportable, y la verdad que fue un impacto negativo muy fuerte al sector lechero, que no se lo menciona mucho, pero creo que fue uno de los grandes perjudicados de esta medida. Sin duda, vale lo que vos estás diciendo y muy claramente. Creo que los tamberos, y vos sabés, también lo mencionaste recién que yo soy tambero, nunca hemos podido vender una vaca de descarte del tambo a tan buen precio como lo estamos vendiendo en estos momentos, porque se estaba exportando a China, ¿no? Y eso es lo que hay que defender. Hay que defender el bolsillo y la rentabilidad del productor de todos los sectores para que de alguna manera se vea ese desarrollo necesario. En fin, acá hace falta criterio, sentido común y realmente una visión que generalmente no la notamos en los funcionarios. Jorge, bueno, la verdad que debe tener un día muy complicado. Muchísimas gracias, nos diste muchísimo tiempo, así que te agradezco de corazón. Y bueno, y en algún momento seguramente te vamos a estar molestando por algún otro tema. Así que tengas un buen día y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, Norberto. Es un gusto siempre estar charlando con ustedes y por supuesto a disposición cuando lo requieran. A veces hace falta tiempo, pero siempre un lugarcito nos vamos a hacer para los amigos. Así que un gran abrazo y hasta cualquier momento. Abrazo grande. Fue la comunicación telefónica con Jorge Chemes, presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades que va a participar activamente en lo que tiene que ver con esta protesta federal. Ese es uno de los títulos que se le da a esta manifestación que se va a generar en San Nicolás el próximo 9 de julio. 7:57 minutos.